Arriba, chuta, la victoria es tuya. Rata calva campeón. Rata calva. Aunque nos cueste levantarnos, llenos de barro una vez más, avanza, siempre mirando hacia adelante, preparados para entrenar. Sé un conteniente amistoso, juega, juega y no temas el fracaso, entrena, convirtamos en goles tus ganas de triunfar. Los sueños nacen con esfuerzo y dedicación. Jugando en equipo llegar a nuestra casa. ¡Rata calva! Pasos del balón y de tu sala al final. A nuestro equipo el liderazgo. ¡Gol a gol! Arriba, chuta, la victoria es tuya. Ruge el estadio, recordemos Rata calva. Arriba, chuta, la victoria es tuya. Los goles se suceden, Raymond sigue y suma. Arriba, chuta, la victoria es tuya. Rata calva campeón. Rata calva, ¡vamos chicos! Te hará un campeón. Al principio de la obra no se dio ninguna explicación sobre los poderes y habilidades sobrenaturales de nuestros protagonistas, pero después del time skip que hubo, después del arco de la separación de la Triada Oscura, descubrimos que estas habilidades se debían a una energía conocida como aura. Esta aura es una energía que habita en todos los seres vivos, pero la cantidad de esta última depende de cada individuo. La cantidad de aura se define a la hora de nacer, aunque también se puede llegar a aumentar con algún tipo de entrenamiento. Para la gran mayoría de seres de esta obra, el aura se tiene que manipular a base de entrenamiento, aunque hay seres con tanto poder y con tanta aura que la llegan a usar de manera instintiva. Y aunque cada ser manipula el aura de maneras diferentes, podemos dividirlas casi todos en tres subtipos principales. Para empezar, tenemos a los potenciadores, que es la manera en la que se denomina a la utilización de aura para potenciar las capacidades físicas. Esta es la forma más simple de manipulación de aura y la más común, ya que la gran mayoría de los personajes del furbo son potenciadores. El mayor exponente que podemos encontrar de un potenciador puro sería Rodrigo en su forma base. Después tendríamos a los manipuladores, que de estos tipos podemos encontrar dos diferentes, los manipuladores físicos y los manipuladores verbales. Los manipuladores físicos se basan en transmitir aura a objetos inanimados para poder controlarlos de forma remota, y los manipuladores verbales son aquellos que pueden emitir ondas sonoras imbuidas en aura para poder potenciar a sus aliados o asestar grandes ataques psíquicos. El mayor exponente que podemos encontrar de este arquetipo sería Jorge en su forma base. Y por último tendríamos a los materializadores, que son aquellos que son capaces de darle forma y expulsar su aura en forma de rayos de energía, armas, etc. Este es uno de los tipos más versátiles y poderosos, aunque la gran mayoría de materializadores son usuarios híbridos, y hay muy pocos materializadores puros, pero el materializador puro más poderoso que podemos encontrar sería Nicolás Vizcarra. Y estos serían todos los tipos de usuarios simples de aura, aunque también existen otros arquetipos que son los arquetipos híbridos de aura. Los usuarios de esos arquetipos híbridos llegan a ser los usuarios más poderosos y más versátiles de toda la obra. Pero bueno, ahora vamos a pasar a ver un ranking con los puestos del anterior vídeo, donde clasificaremos su nivel de amenaza, su cantidad de aura y su puesto en el anterior ranking. Así que, sin más dilatación, pasemos con el vídeo de verdad.
En el puesto 21, y abriendo el top, tenemos a Juan Carlos. Este era un personaje que no tenía nada de importancia dentro de la obra, pero después del time skip, de la separación de la Tríada Oscura y durante el arco de Rata Calva, Juan Carlos tuvo una subtrama de redención donde pudo redimir sus pecados convirtiéndose en un personaje bastante recurrente dentro de la obra. Así que, puesto 21, Juan Carlos. Ahora, encontrándose los puestos 17 y 16, tenemos a una dupla de personajes que su llegada provocó un revuelco en todo el status quo del furbo. Efectivamente, estamos hablando de Dani y Isaac. Estos dos personajes llegaron en un momento crítico del arco de Rata Calva, ya que nuestros protagonistas se encontraban entre la espada y la pared. La llegada de estos dos personajes también simbolizó la posible remontada del equipo y dio un poco de esperanza a nuestros protagonistas. Ahora, pasando con sus habilidades, los dos son potenciadores básicos. No obstante, poseen un extraño artefacto conocido como carnet de conducir que exactamente no se sabe cómo se consigue ni tampoco se sabe cuáles son sus habilidades. Pero ya, el simple hecho de tenerlo les da cierto estatus. Deténgase ahí. Tome esto. Le será de mucha ayuda. En lo que queda de vídeo es un poco complicado de entender. Cuando una persona, sin malas intenciones, lo único que quiere conseguir es convertirse en una mejor versión de sí mismo, puede ser que se acabe corrompiendo. Esta trágica historia la vimos con Edu Criptovirus. Eduardo escuchó de una antigua técnica conocida como criptomonedas. Por lo que había escuchado, estas criptomonedas podían ayudarle a aumentar su aura. No obstante, todo esto era una trampa. Las criptomonedas absorbieron toda el aura de Eduardo, matándolo en el proceso. No obstante, en nuestra aura todavía queda un fragmento de nuestra alma. Ese fragmento de Eduardo que todavía se quedaba en su aura se armó de determinación y valor y consiguió recuperar el control. No obstante, él se había convertido en una entidad puramente informática y la corrupción de las criptomonedas había destruido su alma y su corazón, convirtiéndolo en un ser que solo buscaba el caos y la destrucción. Al ser un ser completamente informático, sus capacidades de combate son cero. No obstante, su potencial radica en dar información y en cortar las comunicaciones de los oponentes. Además de eso, su potencial para desestabilizar gobiernos y llevar a países al caos absoluto es gigantesco. Por eso es un miembro muy importante para la Liga de Villanos. Antes de continuar, creo que es necesario explicar quiénes son la Liga de Villanos y su antagónico, la Unión de la Justicia. Después del arco de Rata Calva, muchos de los miembros del grupo cayeron en la más súbita de la oscuridad por distintas razones. Pero todos tenían un mismo objetivo: hundir a todo el mundo en la misma oscuridad en la que habían caído ellos. Y para eso se unieron en la Liga de Villanos. Para contrarrestar esta oscura alianza, los miembros del grupo que quedaban con un mayor sentido de justicia y con mayor poder decidieron unirse en la Alianza de la Justicia para poder contrarrestar toda la oscuridad que querían repartir la Liga de Villanos. Todo esto se explica más en detalle en el arco conocido como la Destrucción de Murcia. En el puesto 9 tenemos a aquel que jamás se da por vencido. Tenemos a aquel que jamás doblará su rodilla ante la oscuridad. Tenemos al que unió a la gente con una determinación ciega para poder acabar contra el mal. Tenemos al Capi. Esta forma de Jorge la vimos a mediados del arco de Rata Calva, aunque pudimos explorar todo su potencial en el arco de la Destrucción de Murcia. En esta forma, Jorge se convierte en un usuario híbrido, ganando el tipo potenciador, haciendo que pierda su capacidad de hipnotizar a la gente. No obstante, su capacidad de potenciar a los aliados se incrementa.
Además de esto, al ser un potenciador, no potencia su capacidad física, sino que potencia su intelecto, haciéndolo capaz de crear estrategias sumamente complejas en cuestión de segundos. Esta forma la vimos por primera vez a mediados del arco de Ratacalva, aunque fue en el arco de la destrucción de Murcia donde pudimos explorarla más a profundidad, que fue en este mismo donde el Capi decidió formar lo que se conoce como la Unión de la Justicia, para así contrarrestar a la Liga de Villanos. Esto debido a que el Capi se sentía culpable por lo que pasó en Murcia y tenía que evitar de que esta tragedia se repitiese. If the world hates you, just remember that it has hated me first. Cuando toda esperanza murió, en la susodicha noche más oscura, una gota de sangre más pura que el oro, más radiante que el sol y más potente que cualquier arma creada por el ser humano, despertó en su interior. Una gota de un linaje divino, de un linaje radiante, hizo que todo el poder que se encontraba en Rodrigo despertase de golpe, convirtiéndolo en Rodrigo Arcángel. Durante los eventos de la destrucción de Murcia pudimos ver que Rodrigo, estando arrinconado, decidió liberar todo su poder divino, revelando su sangre de origen celestial. En esta forma, Rodrigo se convierte en una entidad de pura luz, pudiendo moverse a la velocidad de esta misma. Además de esto, es capaz de liberar unas ondas de energía y unos rayos de poder tan potentes que destruye todo a su paso. En esta forma, Rodrigo elimina su tipo potenciador, quedándose única y exclusivamente con el tipo de manifestador, convirtiéndose en el manifestador más potente hasta la fecha. Esta transformación no la pudimos ver muy en detalle, ya que Rodrigo fue secuestrado por la Liga de Villanos en el arco de la destrucción de Murcia, y no supimos nada más del personaje hasta el arco de la caída del ángel. Entrando con la ferocidad de un tsunami y saliendo con la gracilidad de las olas al atardecer, Héctor, señor de los mares, entra en escena. Este fue un personaje esencial para el arco de la caída del ángel, debido a que por su personalidad de puto NPC pasó desapercibido para la Liga de Villanos, consiguiendo infiltrarse en su guarida, y además de eso ellos desconocían de todo el poder que albergaba. Además del campo de puto NPC, en esta forma Héctor consigue un control total y absoluto en los mares, tanto como de las criaturas como del agua. Es capaz de comunicarse telepáticamente con todas las criaturas marítimas, dándoles órdenes y ellos obedeciéndolas sin dudar ni un instante. Además de esto, su control sobre el agua es absoluto, capaz de generar olas del tamaño de montañas y capaz de congelar el agua creando proyectiles que arrasen con todo lo que se encuentra a su paso. El único inconveniente en esta forma es que Héctor no es capaz de manipular ni a todos los seres acuáticos ni a todas las fuentes de agua, ya que eso se limita solo y únicamente al mar. Pero repito que su control sobre el mar es total y absoluto. El problema es que si lo pillan en un entorno donde no se encuentre cerca del mar, su poder se reduce prácticamente a cero. Nicolás nunca aprendió a usar toda el aura que le daba esta transformación. No obstante, la gran cantidad que emanaba de esta última hacía que su fuerza, su velocidad y su regeneración aumentasen de sobremanera, haciendo que durante los próximos 4 minutos y 11 segundos después de haber activado esta transformación, Nicolás fuese invencible. Esta transformación la vimos por primera vez a finales del arco de Ratacalva, ya que Jorge se dio cuenta que Nicolás poseía un grandísimo potencial oculto, y el método que decidió usar para explotarlo fue que Nicolás se pasase durante todo el arco de Ratacalva sentado en el banquillo viendo cómo sus compañeros le pegaban una brutal y total paliza. Esto hizo que muchos sentimientos de impotencia brotasen en Nicolás, pero que al momento de salir al campo toda esta impotencia se convirtiese en una determinación ciega, y a su vez esta determinación se convertía en cantidades absurdamente grandes de aura,
pero esta aura tenía una peculiaridad, y es que era terriblemente volátil, lo que provocaba que esta transformación solo durase 4 minutos y 11 segundos y que pasado este tiempo Nicolás tuviese que descansar un par de horas para volver a reactivarla. Pero esos 4 minutos y 11 segundos son suficientes porque durante ese tiempo Nicolás es prácticamente invencible, posee una regeneración que todavía no se ha encontrado su límite, una fuerza que en su punto más alto ha podido destruir montañas de un solo puñetazo y una velocidad que rivaliza hasta con la de Rodrigo Arcángel, que recordemos que se podía mover a la velocidad de la luz. Hace tiempo que no siento el frío, que no siento el calor. Hace tiempo que escucha más el sonido metálico de los eslabones chocando que su propia voz. Hace tiempo que perdió su libre albedrío solo para seguir esas órdenes, esas frías e inclementes órdenes. Hace tiempo que el hombre encadenado se perdió y ahora solo quedan cadenas. Hace mucho tiempo que Isaac se perdió y ahora solo queda el encadenado. Se dice que a finales del arco de Ratacalva, Isaac fue secuestrado por una entidad conocida como la Reina Parásito. Esta entidad le lavó el cerebro a Isaac, convirtiéndolo en un simple y mero esclavo, que su única ambición en esta vida era seguir y cumplir todas sus órdenes. Además de esto, la Reina Parásito le dio a Isaac uno de los objetos más poderosos y más misteriosos de todo el furbo, unas armas conocidas como las cadenas del perro. Estas son unos objetos anti-aura, lo que le dotan a Isaac de una gran cantidad de habilidades, entre las que podemos encontrar que es inmune al control mental de los manipuladores, que puede desviar con gran facilidad cualquier ataque de energía y además de esto, con un simple roce, sería capaz de deshacer cualquier tipo de mejora de un potenciador. Lo peor de esas cadenas es que si te acaba atrapando entre ellas, te drenarán toda el aura hasta que fallezcas. El aura que absorbe a Isaac se acaba convirtiendo en una energía conocida como Laura, una versión mucho más primitiva y potente que el aura. No obstante, esta solo se puede utilizar para potenciar las capacidades físicas de su portador. Pero al mismo tiempo de que las capacidades físicas van aumentando, las capacidades mentales van reduciendo hasta el punto en que se convierte en una simple bestia que destruye y obedece órdenes. Por suerte o por desgracia, tras pasar un par de horas o si Isaac cae inconsciente, toda esta energía se perderá, perdiendo toda esta fuerza que había ganado. Nadie quiere admitir que tu opinión es simplemente mejor, ¿verdad? Entiende de que a los imbéciles les duele admitir que alguien es mejor que ellos. Pero tranquilo, yo entiendo perfectamente tu frustración. La frustración de juntarte con gente que es inferior a ti. Y ellos no quieren admitirlo, pero tranquilo. Juntos haremos de que todas esas personas admitan de que simplemente son estúpidos, inferiores a ti. Durante el arco de Ratacalva, Jordi acumuló mucha impotencia dentro de él, debido a que el equipo no ganaba ni para atrás. Entonces decidió abandonar a esa panda de inútiles para emprender un viaje y volverse más poderoso. Durante meses y meses de estar caminando sin cesar, por fin encontró a alguien que estaba dispuesto a entrenarlo, que le daba promesas de grandeza. Jordi encontró a Cathy Bippy. Esta la acogió como su maestra y durante meses estuvieron entrenando, hasta que Jordi alcanzó el pic de sus capacidades físicas. Después de esto, Cathy Bippy reveló su verdadera identidad, que resultaba que todo este tiempo era el Chocas. El Chocas reveló su malvado plan. Única y exclusivamente había estado entrenando el cuerpo de Jordi para cuando alcanzase el pic del cuerpo humano, poder colocar su consciencia en el cuerpo de Jordi para tomar control de este último y conseguir un cuerpo sano, fuerte y joven para poder seguir cargándose en la puta madre de todo el mundo durante muchos más años. Los dos empezaron a librar un duelo mental que acabó en empate, haciendo de que sus dos personalidades se fusionasen, naciendo una nueva entidad conocida como Jordas. Además de poseer el aura del Chocas y de Jordi juntos, tiene una nueva habilidad conocida como el Maestro en Todo. Esta habilidad se basa en que si Jordas hace una afirmación y está 100% convencido de que esa afirmación es cierta, la realidad será manipulada para que esa afirmación sea cierta. Por ejemplo, si dice las naranjas son rojas y está 100% convencido de que las naranjas son rojas, el espacio y el tiempo serán manipulados para que desde siempre y a partir de ahora las naranjas sean rojas. Por suerte no puede usar el 100% de esta habilidad debido a dos factores. Primero, de que el chaval es puto retrasado,
y segundo, que su orgullo no le permite admitir de que gana todas las discusiones simplemente porque manipula la realidad para poder ganarlas. Entonces no es consciente de que posee esta habilidad. Durante el arco de la destrucción de Murcia pudimos ver todo el poder de esta entidad, debido a que los planes de la Liga de Villanos estaban a punto de completarse y en ese momento Jordas y el Capi tuvieron un enfrentamiento 1 versus 1. El Capi, sabiendo de que sería imposible vencer a Jordas en un combate físico, decidió engañarle para convencerle de que Murcia no existía. Y Jordas, al estar 100% convencido de que Murcia no existía, en ese preciso instante, Murcia desapareció de los anales de la historia. Antes de terminar, quiero enseñarles un fragmento del combate entre el Capi y Jordas. Buen argumento, Jordi. ¿Por qué no lo respaldas con una fuente? Mi fuente es que me lo he sacado del puto culo. Hola, Antonio Lobato. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? Sí, claro. No, gracias, Antonio. No me interesa saber cuánto vale mi coche. Además, este vídeo no es lo suficientemente grande para tener anuncios, así que anda, quédate un rato. Y bueno, ahora mismo os tendréis que preguntar quién es este señor que me está hablando a través de la pantalla. Y yo en respuesta os pregunto, ¿qué universo de ficción con gente absurdamente poderosa sería un buen universo de ficción sin alguien que rompiese la cuarta pared de maneras muy poco sutiles? Y ese soy yo, el editor, un ecléptico y misterioso personaje que llega en los momentos adecuados para hacer el bien y salvar al planeta. Y te preguntarás, ¿de dónde están haciendo tanta bondad? Pues bueno, la verdad es que vivo en el planeta Tierra y me gusta vivir en el planeta Tierra. No entiendo por qué hay gente que quiere destruirlo constantemente. Te estarás preguntando, ¿cuáles son las habilidades de este apuesto caballero? Pues bueno, podríamos decir que yo soy un manipulador de la realidad, pero no un manipulador de la realidad tan directo como Jordas, porque si no has notado la ligera sutileza en mi nombre, yo soy capaz de editar la realidad. Mi habilidad se basa en coger cualquier herramienta que te puede dar un editor de vídeo y trasladarla a la vida real. No obstante, esta habilidad tiene varias limitantes. Por ejemplo, no puedo editar algo que esté a más de 4 metros de mí. En mí mismo también solo puedo tener 3 ediciones al mismo tiempo. Y si un ser tiene más aura que yo, mis ediciones simplemente serán temporales, durarán un par de minutos en vez de ser permanentes, como suele ser con la gran mayoría. Y aún no siendo perfecta, esta habilidad me permite tener una versatilidad enorme, ya que cuento con una cantidad absurda de habilidades entre las que podemos encontrar. A ver, un momentito, os voy a acelerar esta última parte. Ok. Supervelocidad, retroceso temporal, teletransporte, subsónico, lumínico, paradas de protección, retroceso de tiras, clarividencia, superresistencia, reflejo de ataques, parada temporal selectiva, manifestación de objetos, copia de habilidades, absorción, cegar, eliminar, invisibilidad y intangibilidad. Y bueno, luego hablando de mí en un término más personal, mi identidad es un secreto y prefiero que siga así. Muchos teorizan de que puedo ser aquel perdido de la triada oscura, pero la verdad, yo sigo prefiriendo que sea un secreto, una mancha, la oscuridad, que nadie se entere de quién es capaz de borrar a toda la humanidad con un simple chasquido. Opa, ha puesto 3. Es que soy la polla con cebolla, hermano. Champions, welcome. The stars have aligned. The festival is nigh. General Radahn, mightiest demigod of the Shattering, awaits you. Champions, prepare for battle! Cuando la Liga de Villanos secuestró a Rodrigo, lo encerró en la peor prisión que ha conocido la humanidad. El Doner Kebab del tiempo, donde un minuto en la vida real equivale a un año completo dentro del Doner Kebab del tiempo. Además de la cantidad absurda de tiempo que estuvo encerrado ahí dentro, todos esos años Rodrigo estaba obligado a permanecer constantemente jugando al Mario Kart. Pero esto tenía una condición, que es que todas y cada una de las carreras las perdía de la manera más autistamente posible. Siempre cuando iba primero había un caparazón azul. Siempre que subía una rampa caía un rayo. Cuando parecía que iba a ganar, los mandos fallaban haciendo que se cayese.
Además de todo esto, la Liga de Villanos manipuló el doner kebab del tiempo para que ya no vendiesen carne de kebab y que lo único que tuviesen era falafel a medio cocinar. Después de cientos de años encerrado, que en el mundo exterior solo fueron 2 meses, no había nada del antiguo arcángel que brillaba con la luz de la justicia. Ahora solo había un cascarón vacío que la Liga de Villanos aprovechó para llenar con toda la oscuridad que les fuese posible y sobre todo odio hacia la Unión de la Justicia y más específicamente hacia su fundador, odio hacia Jorge. Le hicieron creer de que él fue el responsable de que Rodrigo estuviese encerrado, de que él era el responsable de que Rodrigo pasase por ese infierno. En ese momento, el arcángel murió y nació Rodrigo, arcángel caído. En ese momento hizo un juramento, haría que Jorge pasase por un infierno igual o mucho peor que por el que él pasó. ¿Recuerdas ese día en el que besaste a tu primera novia y tuviste un orgasmo apenas ella tocó tu pierna? Fui yo, Jorge. Yo te masturbé a super velocidad para que pareciese que eyaculabas al toque de una mujer. En esa transformación, Rodrigo sigue manteniendo su velocidad lumínica y intercambia los rayos de luz explosiva por agujeros negros microscópicos que a la hora de ser lanzados en masa puede desintegrar todo aquello a su paso. Su fuerza incrementa hasta el punto que puede levantar decenas de toneladas sin apenas molestia. Y cuenta con 2 de las armas más raras y poderosas de todo el furbo: la espada estrella y el escudo caparazón azul. Escudo caparazón azul es capaz de manifestar una barrera de los agujeros negros de Rodrigo, siendo capaz de absorber cualquier tipo de ataque, convirtiéndolo en la defensa perfecta. Y la espada estrella es capaz de aumentar su tamaño y su masa a un límite que todavía no se ha encontrado. Pero el tamaño máximo que ha logrado alcanzar ha sido el de varios edificios juntos, haciéndole capaz de hacer ataques sumamente arrasadores y destructivos. Esta forma la pudimos ver por primera vez en el arco de la caída del ángel. No obstante, no vimos todo su poder hasta el arco de la noche más oscura. En este, Rodrigo Arcángel Caído se tuvo que enfrentar a la dupla de personajes más poderosa de la obra. Se tuvo que enfrentar a Nicolás, forma Ratacalva, y al editor. Esta es uno de los dupla de personajes más poderosas por el simple hecho de que cuando a Nicolás se le vaya acabando el tiempo de la transformación, el editor solamente tiene que retroceder en el tiempo su cuerpo hasta volver a tener la transformación a 0. No obstante, para poder conseguir la victoria, Nicolás tuvo que sacrificarse de manera heroica y el editor acabó perdiendo un brazo para poder conseguir la victoria. Con esto, demostrando de por qué Rodrigo Arcángel Caído merece sin ningún tipo de dudas el segundo puesto. Durante el arco de la separación de la Tríada Oscura, Jandro perdió a sus únicos 2 amigos, lo que hizo que se sintiese solo y abandonado. Estos sentimientos hicieron que dentro de Jandro una energía maligna empezase a crecer con ansias de devorarlo todo a su paso. Alejandro, para no hacerle daño a nadie, se decidió encerrar en un lugar conocido como el Más y Más de la Soledad. En este lugar encontró 6 extraños artefactos que le permitirían contener esta oscuridad y poder manipularla. Estos objetos le dieron una habilidad conocida como Poder de la Maldad Increíble. Esta habilidad se basa en aumentar infinitamente el poder de Alejandro solo dependiendo de su autopercepción y su perspectiva de la realidad. Esto significa que cuanto más guay, más edgy y más oscuro se sienta Jandro, su poder irá incrementando. Por ejemplo, si va al combate con un lacito rosa, su poder será mínimo. No obstante, si va con una chupa de cuero negra, una cadena del pantalón y eyeliner, su poder llegaría
a un máximo desconocido. Jandro, al ser un potenciador manifestador, aprovecha esta habilidad al máximo, potenciando sus capacidades físicas hasta el infinito e incrementando sus ráfagas de energía de igual manera. No obstante, me gustaría destacar una habilidad, una conocida como estallido primordial. Jandro es capaz de crear una esfera de aura hipercomprimida que a la hora de chocarse con cualquier tipo de materia orgánica, este sobrecargaría todas sus células haciendo que todas explotasen al unísono, desintegrándolo en el proceso. Todo el poder de esa transformación lo vimos a finales del arco de la noche más oscura, ya que en la batalla final tanto Nicolás como el editor habían muerto y Jandro se había quedado en un 1 versus 1 contra el Capi. En ese momento vio una oportunidad de ganar, entonces decidió poner en todos los comunicadores de la Unión de la Justicia la canción Monster de Skillet. En ese momento se dio la tormenta perfecta para que Jandro se creyese la persona más guay y oscura de toda la creación, pudiendo reunir el poder suficiente para derrotar a